Hola comunidad de internet, muy buenas noches. Hoy vamos a despertar recuerdos oscuros y posiblemente descabellados, porque sé que en algún momento todos hemos vivido esa experiencia que sentimos que nadie más nos creería. Estás invitado o invitada a compartir esa historia que te ocurrió y que hasta hoy creías que nadie más entendería. Bienvenidos a tu podcast. Hablemos de miedo. Comencemos. Dicen que cuando el foco empieza a fallar sin razón, es porque alguien ya está cerca. Y si hay una niña de brazos en la casa, el peligro no tarda en llegar. Carlos tiene 30 años, pero lo que hoy nos cuenta no es algo que él recuerde como tal, es algo que su papá le confesó muchos años después, una noche en la que según él, una bruja estuvo a punto de llevarse a su hermana. Nos relata, donde vivíamos no había luz, así que mis papás le pedían electricidad a los vecinos y teníamos un cable cruzado por un terreno y solo un foco en el techado del cuarto. Esa noche se puso fea, el cielo estaba nublado y el aire soplaba fuerte, como anunciando una gran tormenta. Mi papá dice que el foco empezó a apagarse y a prenderse solo. Pensó que era el viento o que el cable estaba flojo, pero no, era algo más. Yo tenía 7 años, dormía en la otra cama, separada por una cortina que hacía de puerta, y en la otra cama estaba mi hermana. Era una bebé todavía, una niña de brazos como dicen. Mi papá escuchó a la niña que empezó a llorar y le dijo a mi madre, ve a ver la niña. Ella agarró una veladora, pero cuando le prendió un aire en seco le apagó la veladora. Mientras mi mamá iba al rincón donde dormía mi hermana, mi papá buscaba a los heridos por todo el cuarto, porque en ese momento también se había ido la luz. Y justo allí en la oscuridad, mi papá sintió que no estaba solo. Había algo, una silueta en la esquina, como si alguien más estuviera dentro del cuarto. Corrió a prender la veladora y justo cuando la llama se encendió, la luz del foco también regresó, en un solo parpadeo. Pero fue cuestión de segundos porque cuando miraron la cama de la niña, la cobija donde estaba la niña estaba vacía, no había nadie. Si no hubiera sido por el lloriqueo de la niña, no se hubieran dado cuenta que estaba en el piso enredada con la cobija. Cuando agarraron a la niña se dieron cuenta que había marcas en la piel. Mi padre da gracias a Dios porque vino a la luz en ese momento, porque de lo contrario estuviéramos contando otra historia totalmente diferente. Carlos no recuerda esa noche, pero dice que siempre sintió que algo pasaba en esa casa. Una tensión, un silencio, como si alguien se hubiera quedado ahí. Su papá nunca volvió a hablar del tema. Solo le dijo una vez que esa noche no habían podido dormir y que había sido por la tormenta. Prácticamente ya no quiso hablar del tema porque aún recuerda que pudo haber perdido a su pequeña hija aquella noche donde se supone que la bruja había visitado para quitarle lo más preciado a la familia. Gina trabaja en una tienda de conveniencia en una ciudad grande, turno nocturno, solo la mayor parte del tiempo, y hace unos meses vivió algo que la dejó temblando, y hasta la fecha prefiere no mencionar, pero cuando cae la noche, la cosa cambia y su mentalidad le hace pensar y su vista le hace ver varias cosas en aquella tienda. No relata, yo no creo en fantasma ni nada, o bueno, no creía. Trabajo en una tienda de 24 horas de ese que tienen cristal por todos lados. Y esa noche era tranquila, eran como las 2:30 de la mañana. No había clientes. Yo estaba sentada atrás, viendo el celular, esperando a que dieran las 4 para recibir la mercancía. Y ahí fue cuando se prendió la cámara del pasillo 3. La pantalla mostró movimiento. Normalmente pasa cuando entra un cliente, pero no sonó la puerta y no había nadie. Volteé a ver al monitor y se veía una silueta parada entre el refri de cerveza y el estante de papas. Pensé que se había metido alguien sin que yo oyera, pero cuando salí al pasillo no había nadie. La cámara seguía grabando y la silueta seguía ahí,
pero yo estaba parado justo en ese lugar y no se veía ni sombra ni el monitor. Me regresé al mostrador y cuando vi otra vez la cámara, la figura se empezó a mover, pero no caminando, era como si se deslizara directo hacia la cámara y después de un instante se apagó la cámara. Y ese día le hablé al supervisor y le pedí que viniera, y cuando llegó revisamos las grabaciones y mi sorpresa fue que no había nada grabado, ni un segundo de esa noche, como si la tienda hubiese estado cerrada. Después de eso empezaron a pasar cosas más raras, luces que se apagaban, alarmas que sonaban, a cualquier hora de la noche. Alguien tocó la puerta de cristal y cuando vi era una mujer con el cabello sobre la cara, parada allá afuera. Solo me decía, déjame entrar. Y lo empezó a repetir como en 3 o 4 veces. No sé cómo explicar esto, pero cuando lo ignoré, al voltear para adentro, ya estaba del otro lado del mostrador. Corrí al baño y me encerré y cuando salí ya no había nadie, solo la alarma sonando y la puerta principal estaba abierta. Gina pidió su cambio al turno de la mañana y nunca volvió a trabajar de noche, pues desde esa experiencia quedó traumada. Isaac reparte agua purificada en supermercados y tiendas de barrio. No es supersticioso, pero en una de esas entregas, en una tienda donde ya nadie se queda más de lo necesario, vio algo que no se le olvida. Nos relata, yo reparto agua en tiendas grandes. A veces empiezo desde las 6 de la mañana, otras veces me tocan los últimos turnos, como hasta las 9 o 10 de la noche. Ese día era jueves. Me acuerdo porque estaba apurado y era la última tienda de la ruta, una de esas cadenas que hasta el fondo de una colonia media apagada. No había cliente, solo la encargada, una chica como de 30 y tantos años, y otro empleado que andaba en la bodega. Estaba todo tranquilo. Me firmaron rápido y pasé con el diablito a dejar los garrafones. Pero desde que entré sentí algo raro. No me dio miedo, más bien como si el aire estuviera más pesado. No olía mal ni nada, pero era como si el lugar estuviera demasiado callado para ser una tienda con música y ambiente. Ya que dejé los garrafones en su base, me iba a regresar, pero al pasar por el pasillo donde tienen los productos de limpieza, sentí que algo se movía por los estantes. Así que alcé mi mirada y en la esquina del techo, entre las cámaras de los ductos, había alguien, pero no parecía una persona, era algo más, como una figura encogida, como si alguien estuviera agazapado ahí, con los brazos largos y los dedos pegados al techo. La verdad es que yo sí me asusté y me congelé de golpe, y lo peor es que esa cosa tampoco se movía, no pestañaba, solo tenía una mirada fija a donde estaba yo. Isaac es repartidor de garrafones desde hace varios años, y lo que ocurrió en un mercado de la ciudad lo dejó marcado para siempre. Hoy nos comparte algo que aún no puede explicarse. Yo reparto agua, garrafones de 20 litros, ando de tienda en tienda todo el día, y la verdad es que me ha tocado de todo, pero nunca como aquel día. Era sábado, la última entrega del día. Me tocaba dejar 2 garrafones en un mercado viejo, de esos que parece que ya nadie visita. La hoja decía local 27, pero cuando llegué no lo encontraba. Del 26 brincaba al 28 y justo en medio había una puerta de madera rara con cristal tapado, con periódico por dentro. Toqué, pero no respondía nadie. Iba a darme la vuelta cuando se abrió. Un señor ya grande, de traje con cara pálida, me dijo nomás, pásalo y déjalos ahí. Y se metió sin saludar. El lugar estaba como un poco frío. Había veladoras encendidas,
una maceta con manteles viejos y en una esquina un garrafón igual al mío, pero estaba cubierto por completo con cera derretida, como si lo usaran para algo. Dejé los garrafones donde me dijo y al voltear vi una manta negra en una esquina. Juraría que algo se había movido ahí abajo, pero no pregunté nada. Le dije que firmara el papel y el señor me dijo, aquí no se firma nada, aquí solo se entrega. Me salí sin mirar atrás y al llegar a la oficina le pregunté al supervisor. Al llegar a la oficina le pregunté al supervisor por el local y se me quedó viendo serio y me dijo, el 27, que se canceló desde hace un año. El señor que lo tenía murió adentro. Desde entonces nadie ha vuelto a abrir eso. Yo no supe qué decir, solo pensé en una cosa. Entonces, ¿a quién le entregué el agua? Lo que vivió Isaac solo fue el instante dentro de una rutina, pero a veces lo más aterrador ocurre justo en esos segundos donde creemos que todo está bajo control. Ahora nos vamos a ir al relato que nos comparte Isaías. Trabajó casi un año en turno nocturno en un oxo de carretera. Nunca le pasó nada hasta aquella madrugada en la que la cámara le mostró hablando con nadie. Sí, acabo de escuchar bien. Yo trabajé en un oxo en el turno que nadie quiere, desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Ya sabes, las calles solas, el frío y puro loco borracho entra por cigarro. Esa noche todo pintaba normal. Me entregaron caja, las cámaras, revisé mercancía y como a la 1:30 de la mañana entró un señor alto, con sombrero y gabardina. Se fue directo al refri de la cerveza y se quedó allí parado. No agarró nada, solo miraba adentro y no se movía. Me le quedé viendo como 10 minutos y le pregunté si le ayudaba. No me contestó, solo alzó la mano y señaló una cerveza, pero tampoco la tomó. Me empezó a dar una sensación rara como de tener algo pesado en el pecho, pero justo en ese momento en que yo estaba distraído con el señor, entró un trailero a cargar saldo. Y en la puerta tenemos una campanita que suena cuando entra y cuando sale una persona. Entonces, ese sonido fue como la campana de mi salvación. Y sentí un pequeño respiro y un alivio. Y le dije en voz baja al trailero, ese señor lleva ahí parado como 10 minutos. Y el trailero me dice, ¿cuál señor? Volteo al refrigerador y ya no había nadie. Salgo y miro la calle y nada, ni pasos, ni carro, ni nada. Me meto de nuevo, el trailero me dice que me veo bien pálido y me ofrece un café. Y yo solo quiero saber si estoy loco, así que reviso la cámara de seguridad desde la pantallita que tenemos en la caja. Y ahí viene lo más loco. Nunca hubo nadie. La grabación muestra que estuve solo todo el tiempo. Lo que vas a escuchar le ocurrió a alguien que apenas comenzaba a trabajar en una cocina económica. Un lugar sencillo, con clientela fija y secretos que nadie contaba hasta que era demasiado tarde. El relato es anónimo. Yo apenas había entrado a trabajar en una cocina económica. Una señora ya grande era la dueña, muy amable pero medio rara. Siempre hablaba bajito, como si alguien más estuviera en la cocina con ella, aunque estuviéramos solos. Todo era normal los primeros días, acomodar refrescos, limpiar mesas, repartir tortillas, hasta que un día me dice, ve al cuarto de atrás por unas servilletas. Yo a ese cuarto no había ido, entraba nada más ella. Lo raro es que me mandó solo a mí. En ocasiones anteriores yo veía que solo ella entraba y que a las otras personas que trabajaban conmigo, pues no le decía que fueran. El cuarto estaba oscuro, un poco húmedo, olía a tierra vieja y veladoras apagadas. Y vi muchas figuras, santos, vasijas, juguetes antiguos que tenía, y en una esquinita un plato de arroz crudo, y había un pan molido allí. De pronto escuché una risa
una risa muy pequeña, pareciera como de un niño, pero ligeramente te das cuenta que no es de un niño porque era como una risa, como miniatura. Y luego una vocecita muy pequeña que decía, no es de aquí. Y otra vocecita le respondía, pero puede vernos. La verdad es que se me heló la sangre. Me quedé parado como tonto y de reojo vi una carita entre los juguetes. Era algo pequeña, con orejas puntiagudos y ojos muy grandes. Me estaba mirando y sonreía. Yo salí corriendo. La señora me dice, espera, ¿qué te pasa? Me llevó un vaso cuando estaba yo afuera. Me dice, no te asustes, tranquilo, dice. A veces no le gusta que entre lo nuevo. Solo diles que vienes a ayudarme. Y mientras me hablaba, vi que por la parte de atrás de ella, pues estaba la cortina. Y la cortina se movía y ligeramente pude ver como una persona diminuta estaba ahí. Fue en el momento exacto en que la pude ver, porque cuando estaba dentro del cuarto, pues la verdad es que no pude definir qué era exactamente eso. Hasta en ese momento que estaba frente a ella platicando con el vaso de agua, que yo estaba todo nervioso y tembloroso, me di cuenta de que ella tenía un criadero como de duendes, por decirlo de alguna manera, o los duendes la visitaban, no sé, o a lo mejor era prosperidad para su negocio, la verdad es que no lo sé, pero realmente me asustó muchísimo eso. Y en mi vida yo había visto duendes, pero ese día lo vi. Ella sigue vendiendo, yo la verdad es que yo le dije que no trabajaba ahí, porque la verdad esas cosas a mí me daban miedo. Ella me dijo que no hacían nada, pero yo ya no fui a trabajar.